Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de hoy. En la clase pasada habíamos quedado en lo que eran los impactos ambientales de las fuentes de generación de energía. Eh, entonces, vamos a retomar aquí. Entonces decíamos que cuando se habla de medio ambiente normalmente se hace referencia a todas las interacciones existentes entre los seres vivos, los ecosistemas del planeta y los ecosistemas del planeta Tierra, los recursos naturales disponibles, los seres humanos y los comportamientos sociales de la humanidad. Es importante resaltar que toda acción humana genera un efecto sobre el medio ambiente. Estos efectos pueden ser considerados positivos o negativos dependiendo de si dichas acciones contribuyen a la mejora de la calidad en el medio ambiente o si por el contrario generan un deterioro de este. El impacto ambiental se define como el efecto sobre el equilibrio del medio ambiente de una o varias acciones realizadas por el hombre. Las actividades más comunes de los sectores económicos en nuestra sociedad y que permiten mantener un nivel de calidad de vida para los habitantes del planeta son la producción de bienes y servicios, extracción de materias primas, transporte, generación de electricidad, construcción de vías, construcción de viviendas, etcétera. Estas actividades generan impactos considerables en el medio ambiente, de tal forma que se ha roto el equilibrio ambiental y los efectos sobre los ecosistemas y la salud de las personas es negativo. Pues eso nosotros lo estamos notando, pues no tenemos que ir muy lejos. Anteriormente veíamos a ciudades en China donde la gente andaba con tapabocas y hace unos añitos atrás veíamos nada más en Medellín la gente andando con tapabocas por la polución. Entonces, debido a lo anterior, muchos gobiernos y organizaciones han trabajado en desarrollar normativas y herramientas técnicas que permitan el desarrollo y operación de las actividades económicas sin afectar o logrando un mínimo de afectación al medio ambiente. Colombia actualmente es el país que cuenta con un marco político y normativo que tiene como objetivo principal reducir los impactos ambientales de las actividades económicas y productivas que soportan el desarrollo económico del país. Para completar y reforzar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, en el año 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, promulgó la política de crecimiento verde en el documento COMPES 3134, donde se establecen 5 ejes estratégicos. La clasificación de los impactos ambientales se establece de acuerdo al medio, determinado por los efectos producidos en gran parte por las actividades económicas y productivas de la sociedad. La cantidad y el tipo de impactos ambientales dependen directamente de las actividades que desarrolla la empresa para producir bienes y servicios. Es decir, la exploración de petróleo tendrá un impacto diferente en cantidad y afectación a los provocados por una empresa que se dedica al lavado de automóviles. Para identificar los impactos ambientales se debe tener en cuenta que en la relación entre los seres humanos y la naturaleza existen medios factores ambientales en los que puede existir afectación. Entonces, se dividen en medio abiótico, biótico y socioeconómico. Profe, buenas noches, compañeros. Qué pena, no, yo no escucho. No sé si solo me pasa a mí. ¿Me están escuchando de pronto? Sí, yo lo estoy escuchando. ¿Alguien más lo escucha? ¿Ustedes me están Sí, escuchando? señor, yo también lo escucho.
entonces debe tener problemas con la internet. Bueno, entonces definimos lo que es el medio abiótico. De hecho, cada gráfica que tenemos ahí eh, hace relación a uno de ellos. Entonces, el medio abiótico son los elementos de un ecosistema que no tienen vida, pero son necesarios para su equilibrio y subsistencia. Algunos de ellos son el agua, el aire, el viento, minerales del suelo, luz y calor. Estamos haciendo referencia como a este, ¿no? Eso es un medio abiótico. En medio biótico, a esta categoría pertenecen los seres vivos que hacen parte del ecosistema, incluidos los seres humanos. Algunos de ellos son los microorganismos, las plantas y los animales. Puede ser por acá. Y el medio socioeconómico lo constituyen las condiciones sociales, culturales, históricas y económicas de una comunidad. Bueno, ahí no aparece. Entonces, estos dos pueden ser el medio biótico, estos dos de aquí. Y esto de acá es el medio abiótico. Entonces sabemos que sin el medio abiótico no existe el medio biótico, ¿no? Entonces es como una simbiosis que hay ahí. Entonces, decimos que la extracción de las principales fuentes de energía y el proceso de generación de electricidad son actividades que más generan impacto ambiental y por lo tanto existen normativas especiales para disminuir los efectos negativos sobre el medio ambiente. Entonces, los impactos más significativos de las fuentes de generación de energía eléctrica, dependiendo de su tecnología, son, en este caso, para las termoeléctricas, aquí a grosso modo lo que vemos es que hay unas emisiones de gases, ¿cierto? Entonces, sí. Profe, qué pena que interrumpa. Acabé de conectarme al teléfono porque la verdad que está en el computador y no se escuchaba nada. Pues pensé que me pasaba a mí, veo que hay algunos compañeros que le está pasando, no sé de pronto pues si será el internet de algunos de nosotros o no sé. Sin embargo, pues aquí me conecté al celular y pues con el celular sí tengo audio, entonces pues, eso me dice pues que parte suya no es. De todas maneras, pues todo el inicio de la clase me lo perdí para que de pronto si hay preguntas o algo, pues entré como loco, No como se en el preocupe. limbo. Gracias, profe. Para eso está el video. Eh, y gracias porque me da un parte de tranquilidad que posiblemente podría ser yo. Bueno, entonces miramos los impactos ambientales que pueden tener las termoeléctricas. Entonces, incremento de la concentración de gases contaminantes en la atmósfera debido a que en los procesos de generación se producen óxidos de azufre y óxido de nitrógeno, como para el caso del carbón. Incremento de concentración de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono. Más adelante vamos a mirar a qué se le llaman gases de efecto invernadero. Alteración de hábitat natural del recurso hidrobiológico por el uso de los cuerpos de agua como medio de refrigeración en los procesos de generación al alterar la temperatura del agua. Contaminación química del agua por el vertimiento de aguas residuales industriales, puede ser aceites, grasas, metales, sales, resultante de los procesos de tratamiento de agua para calderas, lavado y mantenimiento de equipos. Esto es que me sale aquí. Listo. Y afectación en la vegetación debido al material particulado asociado a la operación y aumento en la temperatura en sus alrededores. Pues de hecho yo no sé si ustedes han pasado por
bueno, yo que tuve la oportunidad de trabajar por cerca de Ecopetrol, en Cartagena, se siente, la temperatura es altísima, porque siempre está una fumarola ahí, por decirlo así, algo que está constantemente, no es una termoeléctrica, pero como están quemando gases todo el tiempo, eso nunca para, la temperatura en el ambiente es más alta. Entonces, eh, miremos ahora entonces los impactos ambientales de una hidroeléctrica, que entra dentro de las, fíjese que estamos en una energía no renovable, que son la termoeléctrica. Ahora miramos una energía renovable, que son las hidroeléctricas, pero también producen un impacto ambiental. O sea que no todo es tan limpio como nosotros pensamos. Por ejemplo, aumento de la concentración de material particulado debido a la preparación y adecuación del terreno. Aumento en la concentración de gases debido al uso de maquinaria pesada, pues en la construcción de la misma. Alteración del paisaje debido a la infraestructura como la presa, cuartos de máquinas y edificios para mantenimiento y oficinas. Alteración de los cuerpos de agua debido a movimientos de tierra y desvío de cauces. Alteración en el ecosistema de las aves debido a las torres de transmisión de electricidad. Recuerden que generamos la energía, producimos pues la energía, pero eso tenemos que llevarla a las ciudades. Y de la única forma de llevarla es por medio de torres. Y alteración del ecosistema de la fauna piscícola al crear competencia entre las especies que prosperan en el embalse y las que son propias del afluente. Entonces, por ejemplo, algo que no sé si yo que vivo acá en Lorica, antes de irme hace muchos años, cuando empezaron a construir Urrá, el río Sinú, que pasa por aquí por Lorica, había muchos peces. Apenas construyeron Urrá, los peces disminuyeron, y no es por sobrepesca. Lo que pasa es que como los peces tienen que subir a desovar, al construir la represa les cambian su ciclo biológico. Entonces eso fue una alteración grandísima, un daño que le hicieron en este caso al río Sinú. De eso no se habla, pero de eso sí recuerdo que hubo manifestaciones por los emberacatíos, que a ellos los desplazaron para inundarles sus tierras, y ellos también se quejaban por todas las consecuencias que traería la represa de Urrá al ecosistema. Entonces el río Sinú por lo general es repoblado, pero es por algo que se llama la CBS, Corporación de los Valles del Sinú, de los Ríos del Sinú y San Jorge, que artificialmente pues acá viene, cría los peces, pues en este caso boca chico u otras especies, y las tira al río. O sea, el ciclo biológico fue totalmente alterado. Entonces fíjese que las hidroeléctricas sí tienen un impacto ambiental bastante grande, y muchas poblaciones que vivían de la pesca del río se han dedicado más a criarlos en estanque, porque no hay muy poca producción pues desde el punto de vista natural. Entonces los parques eólicos también tienen afectan o tienen un impacto ambiental en el ecosistema. Por ejemplo, aumento de la concentración nuevamente de material particulado debido a la preparación y adecuación del terreno, aumento en la concentración de gases debido al uso de maquinaria pesada, pues cuando están haciendo
va a estar montando las torres, pérdida de capa orgánica del suelo por remoción de tierra, cambios en el uso del suelo, alteración en el ecosistema de las aves debido a los aerogeneradores. Recuerden que esos están totalmente siempre dando vueltas. Entonces, por lo general se debe, dentro del estudio ambiental, que esos aerogeneradores no estén dentro de una ruta de migración de aves. Algo que aquí no aparece es que, por ejemplo, en Noruega, que tiene gran parte de su energía, creo que está en el mar del norte. Entonces, las aspas de los aerogeneradores sufren desgaste. ¿Sí? Entonces, como está en el mar, el aire marino contiene partículas de sal. Esas partículas de sal, con el tiempo, van desgastando las aspas. Esas aspas se hacen de fibra de vidrio. Y resulta y acontece que esas aspas, después que las bajan, no tienen otra utilización. O sea, no se puede reciclar, por decirlo así. Y Noruega tiene un problema grandísimo porque no sabe qué hacer con esas aspas. Entonces, además de, o sea, sí contaminan. Profe, una pregunta, ¿y qué metal son esas aspas que no son reutilizables? Ya dije que no es metal, que es fibra de vidrio. Oh, sí, sí, qué pena, qué pena. Entonces, eh, hay problemas. Noruega tiene, por ahí estaban que investigando a ver qué podía, pues molerlas, qué sé yo, a ver qué podían hacer con ellas, pero tiene un gran problema con respecto al alma. Así como teníamos nosotros por acá problemas con las llantas de los carros, que ya por ahí salió una que la convierten en asfalto. Están también en estudio a ver qué se pueden hacer con las aspas de los aerogeneradores, que no son tan pequeñas, no son muy pequeñas, que digamos, también son, entonces como son tan grandes, también tienen problemas de almacenamiento en Noruega. Entonces hay algo que se llama la evaluación del impacto ambiental. Y es una herramienta que permite que las empresas, y que le permite a las empresas identificar los aspectos e impactos ambientales que pueden ocurrir por la construcción de un proyecto. Recuerde que un ejemplo más donde siempre piden el impacto ambiental es, por ejemplo, en las vías. Siempre pide un estudio de impacto ambiental, que puede pasar, o sea, que cómo puede afectar una vía el ecosistema. Entonces, en instalación de tuberías, ¿sí? Que siempre hay que pasar maquinaria y todo eso. Entonces, cuando hay que pasar tuberías, por ejemplo, de aquí que me tocó en una parte que es desde Montería a una población por ahí 25 kilómetros, había que hacerle un estudio de impacto ambiental, pues que nosotros dentro de nuestro trabajo, cómo podíamos afectar el ecosistema, y eso hay que hacerlo. Entonces se dice que identificar los aspectos e impactos ambientales que pueden ocurrir por la construcción de un proyecto, estimar cuantitativamente la afectación de uno de los impactos y crear indicadores para el seguimiento. O sea, cuantitativamente es cuánto me puede costar si pasa tal cosa y cómo lo puedo arreglar. Entonces, planificar las acciones necesarias para la prevención y o corrección de los deterioros ocasionados al medio ambiente. En este caso, digamos, pues lo que siempre anteriormente pasaba, afortunadamente ya no, que era que volaban los oleoductos por el conflicto. Pues fíjese que el impacto ambiental es grandísimo. Entonces, cuantitativamente, ¿cuánto nos cuesta que no se nos derramen tantos barriles y cómo puedo yo en un menor tiempo posible evitar que me afecte grandes afectaciones al ecosistema? Entonces,
Potencializar los impactos ambientales positivos del proyecto. Gestionar y hacer seguimiento a los planes de acción para la mitigación de los impactos ambientales. Lo que decía, ¿cómo puedo yo en un menor tiempo posible que eso no se me vuelva una bola de nieve? Entonces, obtener por parte del Estado la aprobación de la licencia ambiental para la ejecución del proyecto en caso de ser requerida. En Colombia, la entidad encargada del otorgamiento de licencias ambientales se denomina Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. De hecho, en la actualidad, pues, los paneles solares no, como están duran 20, 25 años, hasta 30, no nos hemos no tenemos el impacto ambiental, pero en 30 años, si empezamos a regar paneles solares, se nos va a volver, tenemos que ir pensando cuando los que ya están obsoletos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cierto? Ya, aquí hay un video, me había olvidado. Vamos a mirar qué es la ANLA. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con las normativas de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Actuamos en todo el territorio de Colombia y nos corresponde evaluar las solicitudes de licencias, permisos y trámites ambientales en los sectores de hidrocarburos. ¿Sí está viendo el video bien? Ok. Carburos, minería, Sí, profesor, está energía, bien el video. infraestructura, agroquímicos y proyectos especiales. Actuamos por procesos, los estratégicos que dan lineamientos, los misionales la razón de ser de la entidad y los de apoyo que facilitan la operación de la ANLA. Todos son sujetos a control, evaluación y mejora continua. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 5 procesos misionales que son nuestra razón de ser. 2 de estos corresponden al proceso de evaluación, ya sea de licencias ambientales o de 45 permisos y trámites que tiene a cargo la entidad, que son solicitudes hechas por nuestros usuarios, personas naturales o jurídicas. Las evaluaciones y trámites se adelantan mediante un efectivo y riguroso análisis, a partir del cual se toman 3 tipos de decisiones: otorgar, negar o archivar la solicitud cuando no hay suficiente información para tomar una decisión. Cuando la licencia, permiso o trámite ambiental es otorgada y el proyecto, obra o actividad ha iniciado, son activados otros 2 procesos misionales: seguimiento de licencias y seguimiento de permisos y trámites ambientales. Este se adelanta en todo el territorio nacional y le corresponde verificar el cumplimiento de las obligaciones definidas en la licencia ambiental o permiso otorgado. Los incumplimientos detectados en el proceso de seguimiento o evaluación motivan el inicio de nuestro 5º proceso misional. Actuaciones sancionatorias. El propósito de este proceso es investigar, imponer medidas preventivas o sancionar si hay responsabilidad frente al incumplimiento de la norma o acto administrativo de vigilancia y control de licencias, permisos o trámites ambientales emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Somos autoridad, somos eficacia, eficiencia y efectividad. Somos la mejor autoridad ambiental del país. Listo. Ahí tenemos una visión bastante general de qué es la ANLA. De hecho, ellos pueden parar un proyecto, ¿no?
Si en un momento dado hacen, como dicen ahí, seguimiento y están incumpliendo una de las sus directrices, el proyecto lo para. Y hasta que no organicen, no dejan seguir. Como lo que pasó en Hidroituango, algo así. Bueno, lo que pasa es que en Hidroituango no fue solamente no fue solamente algo con respecto al impacto ambiental, sino también errores de ingeniería. Es un compendio de muchas cosas que hubo ahí. Sí, Hidroituango tuvo factores múltiples. Exactamente, sí, hubo muchos. De hecho, pues en su construcción, con ganas de ahorrarse dinero, hubo este, los materiales no fueron los adecuados. Entonces ahí hubo muchas falencias. También después hubo que no cumplían los requerimientos de la ALA. En fin, le cayó todo al mismo tiempo. Entonces por eso fue lo que pasó y yo creo que todavía está en litigio ciertas cosas. Entonces vamos a mirar los pasos para la elaboración de la evaluación del impacto ambiental. El proceso de tamizado consiste en la caracterización del proyecto de forma integral, analizando las actividades a desarrollar durante todas las etapas: construcción, operación y cierre. Posteriormente se procede a realizar la identificación y determinación de cada uno de los impactos ambientales que el proyecto puede ocasionar. Es como armar como una matriz y ahí se va como una matriz de riesgo, por decirlo así, pero ya ambiental. Entonces, proceso de selección. En esta etapa se establecen los límites del proyecto y se seleccionan los impactos ambientales más significativos y se eliminan los impactos que tienen efectos mínimos en el ambiente. Pues sí, lo que se interesa es donde haya mayor afectación. Evaluación de impactos y mitigación. Consiste en la realización de un análisis detallado de los impactos ambientales en todos los medios. Se procede a realizar la cuantificación de los impactos tomando como base las condiciones actuales del medio y se establece una línea base para el seguimiento. El cuarto paso son el manejo de impactos. En esta etapa se realiza la planificación de las acciones a ejecutar durante todo el ciclo de vida del proyecto y se determinan los indicadores para el cumplimiento de las medidas de reducción de impactos negativos. Por eso hay veces que hacen como simulacros, a ver qué pasa si, o cómo vamos a reaccionar si. Informe ante la evaluación del impacto ambiental, que es la EIA. Informe de evaluación de impacto ambiental. Consiste en recopilar toda la información de las etapas anteriores y condensarla en un solo documento estructurado de tal forma que se expliquen las características del proyecto y los resultados del análisis en cada una de las etapas anteriores. Revisión y licenciamiento. En esta etapa se radica la solicitud ante la autoridad ambiental para el estudio y revisión de la documentación y posterior otorgamiento de la licencia ambiental. Entonces fíjense que para un proyecto siempre es muy delicado todo el cuento del impacto ambiental, ¿sí? Por lo general hay veces que las personas irresponsables cogen un proyecto, por decirlo de allá de, qué sé yo, del Tolima y lo quieren implementar aquí en la costa, cuando en el Tolima, por decirlo en Ibagué, es clima medio templado y aquí en la costa es un clima totalmente caliente y los ecosistemas no son los mismos.
pero se dan casos. Por último, el último es el monitoreo, el último paso. Entonces, una vez se ha aprobada la licencia ambiental, el proyecto puede iniciar sus actividades. Durante la etapa de monitoreo se debe asegurar que las medidas de mitigación y los planes de contingencia son aplicados correctamente y se gestionan los impactos ambientales negativos ocasionados por el proyecto, además de registrar toda la información y documentación para ser revisada por la autoridad ambiental. Por ejemplo, en Cartagena, que es donde yo pues viví más tiempo, por Mamonal hay un puerto. Entonces el puerto es de carbón. Ahí llegaban sacaron sus licencias ambientales, todo el cuento, ¿cierto? Se lo aprobaron. Y ahí llegaban las tractomulas con el carbón y lo tiraban ahí. Entonces eran pilas inmensas de carbón para poderlo embarcar y sacarlo. No contaron con un pequeño inconveniente: el viento. Cuando venteaba muy fuerte, esas partículas de carbón se iban en el aire y por ahí hay un barrio, creo que se llama Membrillal, y allá iban a parar las partículas de carbón. Entonces fíjese el impacto ambiental que lleva eso. Llegó un momento en que se quejó tanto la población que cerraron el puerto, hasta que ellos ya optaron por poner unas mallas donde retenía para que cuando el viento soplara pues se quedaran las partículas de carbón en la malla. De hecho, siempre iba el particulado iba a salir, pero ya era mínimo. En fin, tuvieron muchos problemas con eso. Y la ANLA los estuvo molestando bastante, casualmente, por eso. Lo otro que de pronto también es, por ejemplo, en los astilleros. Anteriormente, para los buques, quitarle la pintura, se utilizaba mucho algo que se llama el sandblasting. El sandblasting no es otra cosa que arena a alta presión y quitaba toda la pintura. Hasta ahí vamos bien. Los que han ido a Cartagena saben que a la entrada de Boca Grande está la base naval. Entonces la base naval ahí hacía sandblasting. Las partículas también, cuando el viento se llevaba la arena a las edificaciones. La gente se quejó, hubo una pelea grandísima, que decían que sí, que no, en fin. Estudios posteriores demostraron que cuando la arena tiene algo que se llama el silicio. Entonces tiene algo que cuando va a alta velocidad se parte en partículas casi microscópicas. Entonces, ese sílice, cuando la gente lo respira, se le pega en los pulmones y produce un cáncer irreversible. Ahí entró la ANLA y enseguida le prohibió a la Armada Nacional que hiciera el sandblasting ahí. De hecho, después lo hacía por allá por Mamonal, y yo creo que ya está prohibido el sandblasting porque eso produce cáncer. El particulado de la arena, cuando pega en la lámina, y la gente lo puede absorber. Pues en ese entonces, pues en Mamonal, que está Cotecmar, que es donde hacían sandblasting, supuestamente no había nada, pero el viento se lleva esas partículas a otros lugares y la gente lo puede absorber cuando respira. Entonces, para eso es que está la ANLA, casualmente, para hacerles monitoreo. Dan la licencia, pero hacen el monitoreo a ver qué está pasando. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, profesor. Ok.
Después que hablamos de todo lo que la generación de energías, de fuentes no renovables, fuentes renovables, impactos ambientales, nos dimos cuenta que tanto las no renovables como las renovables siempre hay impactos ambientales. Entonces entramos en algo que es lo que está, no es lo que está de moda, es lo que no estamos viendo, que se llama el cambio climático. Y es, pues, por decirlo así, el estandarte de este gobierno, ¿cierto? Y no solo de este gobierno, sino de muchos gobiernos que se han concientizado sobre el cambio climático. Hay unos que no, hay otros que sí, hay otros que lo niegan y ya nos vamos a dar cuenta por qué muchos lo niegan. Entonces, cuando se habla del medio ambiente y se quiere describir las condiciones naturales del entorno asociado a un lugar específico, es necesario incluir en dicha descripción el tiempo atmosférico o meteorológico, el cual se define como el valor en el tiempo de la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación o la lluvia. Entonces, el valor de estas variables cambia con el tiempo y depende en general de la radiación solar y la composición de la atmósfera. Estos factores a su vez dependen de la latitud, altitud, orientación del relieve, continentalidad, o sea, qué tan alejado estoy de las costas y de las corrientes oceánicas. El valor promedio de cada una de estas variables tomadas en lapsos de tiempo relativamente largo, de 30 años o más, se conoce como clima. Entonces, ¿por qué muchos gobiernos, hay veces que se hacen los de los oídos sordos o de las vistas, los de las gafas? Como eso se demora tanto tiempo en poderlo corroborar 30 años, ustedes se pegan de ahí, eso no, ¿quién dijo? Eso no afecta, eso es mentira, ese estudio hay que... Entonces alguien dice, se demoró 30 años de su vida para probar algo y alguien dice, no, hay que hacer otro estudio. Ya ese señor, cuando quieran refutarlo, pues quién sabe si no está muerto. Otros 30 años para decir que si lo que está diciendo es verdad o es mentira. Entonces, a pesar de ser un promedio, el clima también experimenta cambios naturales en la magnitud de sus variables. Ya dijimos cuáles eran las variables, ¿cierto? Latitud, altitud, orientación de relieve, continentalidad, corrientes oceánicas, temperatura, presión, viento, humedad, precipitaciones, todo eso es lo que nosotros podemos llamar clima. Entonces, cuando estos cambios no son debidos a factores naturales, sino a efectos de la actividad humana, se habla de cambio climático. Ahora sí, nos quedó claro entonces qué es un cambio climático. Los escucho. Ok. Entonces, según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC, el cambio climático es la variación del estado del clima identificable en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Entonces, la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su artículo 1, define el cambio climático como cambio de clima atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Entonces, como el clima se define como un promedio a largo plazo, comprobar la teoría del calentamiento global tomó varias décadas y muchas discusiones sobre las causas y los efectos del cambio climático. De ahí lo que yo le decía, que muchos decían que no, otros decían que sí. ¿Por qué? Porque es a largo plazo. Nos damos cuenta cuando nos inundamos.
Entonces, para que finalmente la comunidad científica aceptara como un hecho la existencia del cambio climático y sus consecuencias, se encuentran tres principales efectos. El primero, aumento de la temperatura global. Como lo indican los estudios, el grupo de señores aquellos, el aumento de la temperatura es un hecho irrefutable y numerosos cambios observados desde la década de 1950 no han tenido precedente en los últimos decenios. A escala mundial, la temperatura de la superficie terrestre ha tenido un incremento promedio de 0.8 desde 1880 hasta hoy, 0.8 grados, claro. Y se estima un aumento de entre menos 6 hasta 6 grados, como se muestra en la siguiente figura. Bueno, aquí en esta figura lo que nos dice es que, por ejemplo, aquí está 1880, aquí está el año 2000, 2020, y la tendencia que nos dice aquí es que siempre va al alza. Entonces fíjense que estamos por acá en menos 6 grados y en el 2020 tenemos alrededor de casi 6.6 grados. Y eso es lo que nos dice la temperatura ha aumentado en el planeta. Pues como segundo efecto tenemos el aumento del nivel del mar. Entonces, a escala mundial, el nivel del mar ha tenido un incremento promedio de 19 centímetros desde 1901 hasta 2010. Parece poquito. Y se estima un aumento de entre 40 y 63 centímetros en los próximos 80 años de continuar la tendencia actual. Entre 19 no parece mucho, ya 40 sí, cierto. Y si usted pone 40 centímetros, supongamos, en los desagües, en este caso, por ejemplo, las mareas, por ejemplo, Boca Grande. Si Boca Grande se sube 40 centímetros, lo más seguro es, si la marea sube 40 centímetros entre 40 y 63 centímetros en Boca Grande, lo más seguro es que Boca Grande se convertiría en Venecia. Donde yo pude observar, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a la isla más poblada del mundo por metro cuadrado. ¿Han podido ir ahí? Santa Cruz del Islote. ¿No han ido? Bueno, se los recomiendo, es muy bonito. Pero resulta y acontece que para esta época que suben las mareas, Santa Cruz del Islote a esta hora le da el agua a uno casi no en la rodilla, a la mitad de la rodilla. Y me decían los nativos que eso no pasaba, que ellos no se explican, yo sí sabía por qué, porque en la actualidad se sube tanto la marea y es toda la isla inundada. Pero Entonces, pensé que eso mucho antes no había pasado, solo hasta esta época. ¿cómo? Sí, es que ¿cómo? Perdón, no te escuché bien. O sea, eso solamente pasaba en años, como hace que unos 40 años no pasaba eso, o siempre ha existido ese cambio de las mareas. Pues normalmente las mareas en las tardes suben, eso es por ciclo natural, pero ellos decían que no subía a mitad de la rodilla, o sea, subía la marea normalito porque se inundaban más o menos las calles, pero no, por ejemplo, la gente podía caminar y no era que o se insinuaba que podía entrar a las calles, ¿sí? Las 2, 3, 4 calles que tiene callejoncitos que tiene la isla, pero ya no, ya se inunda.
¿sí? Ya el agua da por encima de los tobillos. Entonces los ancianos decían que eso no pasaba, pero que no se, ellos no se explican, pero ya uno sabe que es el calentamiento global, que eso, que desde un tiempo para acá la marea ha ido subiendo. Entonces sí se nota. Lo que pasa es que muchas personas no saben, pero ya se está notando. De hecho, esa isla lo más seguro es que desaparece. ¿En serio, profe? ¿Profe, usted no vive cerca del mar? Bueno, yo vivo relativamente cerca aquí de Coveñas y San Antero. Ay, no, qué miedo. No, pero eso acá no Dios. llega. Pero eh, pero sí va a haber muchas personas afectadas por, por el aumento del nivel del mar. De hecho, pues nada más ciudades como Cartagena, todo lo que es toda esa zona turística, lo más seguro es que desaparece. Con 60 Profe, una preguntita, qué pena, con respecto a eso de la marea, digamos que se refleja de acuerdo a la localidad, a la localización geográfica, o es estándar en cualquier playa, en cualquier mar. no. A nosotros nos bañan dos océanos. El océano Pacífico es contrario al nombre. El Atlántico es más pacífico que el Pacífico. El océano Pacífico en las noches puede subir casi 1,5 metros la marea. Ya eso se da por el. Así es. ¿Ah? No digo así es, estoy reafirmando lo que usted dice, así es. Y en cambio el Atlántico sí sube, pero no sube mucho. De hecho, pues yo siempre voy a unas playas acá y pueda que suba, qué sé yo, 20 centímetros. Pero las personas, ya pues ya entre la misma playa, pues se reparte ahí y no entra la población, ¿sí? Entonces, pero ya que el nivel, o sea, porque ya en la noche, en la mañana vuelve a su nivel normal. Pues es muy diferente que el nivel de él, cuando está en su nivel normal, ya suba 40 centímetros y si en la tarde va a subir 20, ya sube 60, ahí sí inunda. Claro, claro. Es que lo digo, profe, porque yo tuve la oportunidad de ir al Pacífico. Entonces yo me he dado cuenta, usted sabe que en el Pacífico básicamente eso todo es como acantilado, casi no hay playas, así como en el Caribe. Ajá. Entonces, lo que yo me quedaba mirando es, por ejemplo, mi familia es de Necoclí, Antioquia, un pueblecito de la costa antioqueña. Sí, del Entonces, Atlántico. si usted va a Necoclí a las 6 de la mañana, hay playa. 12 del día, 12 de la noche, a la hora que usted va, a esa hora usted va a encontrar playa normalita, ¿cierto? Sí. El Pacífico es diferente. En el Pacífico es cada 6 horas. Entonces, digamos, creo que es a las 8 de la mañana y como a las, 2 u 8 de la noche, algo así. Digamos que cada 6 horas usted tiene playa y en cualquier momento usted ve en el acantilado que, o sea, que el mar es bravo, está bastante fuerte el oleaje en el acantilado y luego usted va y se da cuenta que en ese acantilado donde podía llegar una embarcación incluso, obviamente un tamaño prudente, a esa orilla ya es playa en cualquier momento y así sucesivamente. Entonces, y esa parte me causó tanta admiración porque yo decía, bueno, la marea, ¿dónde sea? ¿En el Pacífico o en el Atlántico? Y uno va a las playas, digamos, en Córdoba y eso, y también ve lo mismo, playa en cualquier momento. Entonces Sí. yo por eso me quedaba siempre como con la duda. De hecho, por eso es que ustedes, por la misma rotación de la Tierra e inclinación, el Pacífico está más arriba que el Atlántico. Por eso es que el canal de Panamá está hecho con exclusas. Porque cuando pasan de un lado a otro, baja y después del otro sube. ¿Sí? Porque uno está más encima, más arriba que el otro. No está, nosotros creeríamos que están como que al mismo nivel. No. Como la Tierra está inclinada, entonces está el agua rodada un poquito para otro lado. Por decirlo así, que nosotros tenemos un vaso
y echamos, lo inclinamos, entonces el agua está un poco más sesgada a un lado. Entonces eso es lo que... Y ya después con el sistema de las mareas, que sabemos que es con la luna, los rayos del sol, el viento y todo el cuento, ya se da todo el resto. Bueno, el otro efecto es la pérdida de cobertura glaciar. Entonces, los análisis del IPCC 2013 indican que desde mediados del siglo XX, la extensión del manto de nieve del hemisferio norte ha disminuido. Los deshielos no solo han afectado el Ártico, sino también a las zonas frías y con hielos perpetuos que se hallan en las zonas altas de montañas y volcanes. La cobertura de los glaciares montañosos y la nieve ha disminuido en ambos hemisferios. Solo en el norte el área máxima cubierta por hielos estacionales se ha reducido cerca del 7% desde 1900. Los que han, no sé si ustedes alguno ha tenido la oportunidad de subir al Nevado del Ruiz. Uno cuando sube encuentra ahí la primera caseta, la estación y todo eso, que es la entrada pues. Yo estuve en el 2010 y ya me decía un ayudante pues, que era un señor, que el Nevado del Ruiz cuando él estaba joven, y el señor tenía como 60 años, desde ahí ya había nieve. Y yo le decía, pero imposible. Sí, ¿cómo que imposible? Desde la entrada ya había nieve. Es más, y cuando uno llega a algo que empieza uno a subir, claro está, al refugio, que queda mucho más arriba, tampoco hay nieve. Que es donde llega la gente, porque la gente no, el turista normal de ahí no pasa. Van al Nevado de Ruiz y llegan hasta el refugio. De ahí no puede pasar más porque ya no puede, de hecho pues, a los que van por primera vez, el cuerpo no está acostumbrado a la baja de presión y sufre una descompensación. Entonces, ahí donde la gente va, no hay nieve. Yo que como yo trabajé en vigilancia volcánica, tuve que subir más. Yo llegué como de Nevado de Ruiz tiene como 5.800, algo así. No había nieve. Yo llegué como a 5.000, algo así. Y todavía no había nieve. Yo pude conocer la nieve porque me llovió. Fue que me llovió y ahí fue que pude verla. Y como iba constantemente, pues ahí sí ya. Pero entonces fíjense que esa es la capa de nieve que tenía el Nevado del Ruiz, que eran glaciales. Yo caminé por algo que se llamaba también alfombrales y ahí no había nieve. Y me decían, esto era un glacial. Y no había. Y caminé todos los alrededores del volcán y me decían que todo eso era glacial y no había. Parecía era un paisaje lunar, porque la arena es porosa. Entonces, pues paisaje lunar yo lo digo por las fotos que muestran, no porque yo. Entonces, eso es lo que ha pasado con el calentamiento global, que se ha perdido también la capa glacial de las montañas. Entonces, chicos, ya empezamos con el cambio climático. Entonces, dejemos aquí, ya son las 9. Gracias por asistir y que sigan teniendo un feliz resto de semana. Nos vemos la próxima semana, y el cual ya miramos a ver también lo que es la huella de carbón, que está muy de moda. Gracias, profe. También. Gracias, profe. Bueno, Todo chicos, chévere que estén las muy bien. clases. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. bueno, Hasta luego. hasta luego.